Hay instantes en la existencia humana donde el suelo parece desmoronarse bajo nuestros pies, momentos en los que el hambre no es solo física, sino una grieta profunda en el alma que amenaza con tragarse toda esperanza. Y es justo ahí, en la frontera entre la desesperación y la locura, donde surge una pregunta que retumba en el vacío de las noches frías: Dios, ¿acaso te has olvidado de mí? Esta es la crónica de Mateo, un joven campesino de nuestras tierras latinas que conoció la miseria en su rostro más crudo. Un muchacho que no poseía más patrimonio que sus manos agrietadas por el trabajo y el amor incondicional hacia una madre enferma, pero cuya historia nos demuestra que, a veces, cuando creemos que estamos perdiendo la batalla, en realidad estamos siendo entrenados para una victoria que escapa a nuestra comprensión humana. Si alguna vez has sentido que tus oraciones rebotan contra un techo de bronce, te invito a que escuches este relato hasta el final, porque lo que le sucedió a Mateo en medio de una tormenta y lo que encontró dentro de un pez, desafiará tu lógica y encenderá una llama nueva en tu corazón. Así que suscríbete ahora mismo para no perderte estos relatos que transforman vidas y acompáñame a caminar por los senderos polvorientos de San Isidro, un pueblo olvidado por los mapas pero observado muy de cerca por el cielo. En las faldas de una serranía imponente, donde el viento silba canciones antiguas entre los pinos y el sol calcina la tierra sin piedad, vivía Mateo en una casita de adobe que parecía sostenerse de pie por pura terquedad. Tenía 19 años, pero su espalda cargaba con el peso de un hombre de 50, sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban la madurez forzada de quien ha tenido que cambiar los juguetes por herramientas de labranza demasiado pronto. Adentro de aquella vivienda humilde, donde el piso era de tierra apisonada y las paredes lloraban polvo con cada temblor, yacía doña Elena, su madre, una mujer que en sus años mozos había sido la alegría de la huerta, pero que ahora se consumía lentamente bajo el yugo de una enfermedad extraña que le robaba el aliento y le pintaba la piel de un tono pálido y enfermizo. No te preocupes por mí, mijo, le decía ella con esa voz que sonaba a hojas secas arrastradas por el viento, tú ocúpate de vivir, que Dios tiene sus tiempos y sus formas. Pero Mateo sentía que el tiempo de Dios estaba tardando demasiado y que las formas eran crueles. La sequía había azotado la región con la furia de un castigo bíblico. Los campos de maíz, que antes eran mares verdes y ondulantes, ahora eran cementerios de tallos amarillentos y quebradizos que crujían bajo el sol. Las vacas, flacas y costillosas, mugían con tristeza buscando un poco de pasto verde que ya no existía, y el río, la arteria vital del pueblo, se había reducido a un hilo de agua sucia que apenas alcanzaba para lavar la ropa. En el pueblo de San Isidro, la desesperanza se respiraba en el aire, los hombres se sentaban en las puertas de sus casas con la mirada perdida en el horizonte, las mujeres hacían milagros para estirar 1 kilo de frijoles durante una semana y los niños habían dejado de correr porque el hambre les robaba la energía para jugar. Mateo no era ajeno a esta tragedia, salía cada madrugada con su machete al cinto buscando jornales en las fincas vecinas, ofreciendo sus brazos fuertes para cargar leña, limpiar corrales o abrir zanjas. Pero la respuesta era casi siempre la misma: no hay trabajo, muchacho, la tierra no está dando nada. Regresaba a casa con la vergüenza quemándole las mejillas, con las manos vacías y el corazón estrujado, temiendo el momento de cruzar la puerta y ver los ojos esperanzados de doña Elena, quien, a pesar de su dolor, siempre intentaba sonreírle para no aumentar su carga. Hubo noches en las que Mateo, agobiado por el sonido de la tos de su madre y el rugido de su propio estómago, salía al patio trasero y se dejaba caer de rodillas sobre la tierra árida, levantando la vista hacia un cielo tachonado de estrellas indiferentes. Señor, susurraba con la voz quebrada por el llanto contenido, no te pido riquezas, no te pido un palacio, solo te pido que no me dejes verla morir de hambre, dame una señal, dame una fuerza, dame algo a lo que aferrarme porque siento que me estoy soltando. Y aunque el silencio de la noche era su única respuesta inmediata, Mateo no sabía que esas lágrimas estaban regando una semilla invisible que pronto daría el fruto más inesperado. La situación llegó a un punto de quiebre cuando el médico del pueblo, un hombre bueno pero limitado por la falta de recursos, le dijo a Mateo que su madre necesitaba un tratamiento que solo se conseguía en la capital, medicinas costosas y alimentos nutritivos que estaban fuera de su alcance. Fue entonces cuando Mateo tomó la decisión más difícil de su vida, irse a la gran ciudad a buscar suerte, dejar a su madre al cuidado de doña Gertrudis, una vecina bondadosa que prometió velar por ella, y lanzarse a la jungla de asfalto para traer el sustento que la tierra le negaba.
La despedida fue desgarradora. Mateo besó la frente de su madre, que ardía en fiebre, y le prometió volver con la cura, con la vida en las manos. «Ve con Dios, hijo», le dijo ella, poniéndole un rosario viejo en el cuello, «y nunca olvides que la honestidad es la única moneda que vale en cualquier lugar». Mateo llegó a la ciudad con la ropa raída y el alma llena de miedo, encontrándose con un monstruo de concreto y ruido que devoraba a los débiles. Durmió bajo puentes, comió sobras que le regalaban en los mercados y trabajó como una bestia de carga en la central de abastos, moviendo bultos que doblaban su peso, soportando gritos y humillaciones por unas pocas monedas que guardaba celosamente en un pañuelo amarrado a su cintura. Cada centavo era para ella, cada gota de sudor llevaba su nombre. Pasaron las semanas y Mateo logró reunir un pequeño capital, compró las medicinas, un poco de carne seca, latas de leche y harina, y decidió emprender el regreso antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el viaje de vuelta no sería sencillo. Una tormenta tropical se desató con una violencia inusitada justo cuando Mateo caminaba por el sendero montañoso que acortaba el camino hacia San Isidro. El cielo se abrió como si se hubiera rasgado un telón oscuro y el agua cayó en torrentes que convertían el camino en un río de lodo traicionero. Los relámpagos iluminaban el bosque con destellos fantasmales y los truenos hacían temblar la tierra bajo sus pies. Mateo, empapado hasta los huesos y abrazando su mochila contra el pecho para proteger las medicinas, sentía que las fuerzas lo abandonaban. El frío le calaba hasta la médula y el miedo a resbalar y caer por el barranco lo paralizaba por momentos. «No puedo rendirme ahora», gritaba contra el viento, «no cuando estoy tan cerca». Pero la naturaleza es implacable y el agotamiento físico comenzó a nublar su vista. Justo cuando pensaba que colapsaría en medio de la nada, vio a lo lejos una luz tenue, un punto amarillo que parpadeaba entre la cortina de lluvia como un faro en medio del océano. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Mateo caminó hacia esa luz, arrastrando los pies pesados por el barro, hasta que se topó con una construcción antigua de piedra, una pequeña ermita abandonada que alguien había habilitado como refugio. La puerta de madera estaba entreabierta y la luz provenía de una lámpara de aceite colgada en el centro. Mateo entró, temblando, y cayó de rodillas sobre el suelo de piedra seca, agradeciendo por no haber muerto en la intemperie. Fue entonces cuando notó que no estaba solo. En un rincón, sentado sobre una estera de paja, había un anciano de barba blanca y mirada serena, vestido con una túnica sencilla de lana cruda. El anciano no parecía sorprendido por la intrusión, al contrario, lo miró con una paz que desarmó el miedo de Mateo. «Bienvenido, hijo», dijo el anciano con una voz que resonó en las paredes de piedra como un eco antiguo. «La tormenta trae a los viajeros, pero es la fe la que los mantiene en pie». Mateo, tiritando, apenas pudo articular palabra. «Perdone, señor, solo busco refugio, voy camino a mi pueblo, mi madre me espera». El anciano asintió lentamente, se levantó y le ofreció una manta seca y un cuenco de caldo caliente que tenía sobre un pequeño fogón. «Come, descansa, que nadie llega a ningún lado con el cuerpo roto», le dijo. Mateo bebió el caldo y sintió cómo la vida regresaba a sus venas. Mientras la tormenta rugía afuera, el joven le contó al anciano su historia, le habló de la sequía, de la enfermedad de doña Elena, de su trabajo en la ciudad y de su miedo a no llegar a tiempo. El anciano escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, y cuando Mateo terminó, hubo un silencio profundo en la ermita. «Has cargado mucho peso para unos hombros tan jóvenes», dijo el anciano, «pero debes saber que la verdadera prueba no es el hambre ni la tormenta, sino mantener el corazón limpio cuando todo se ensucia a tu alrededor». Luego, el viejo metió la mano en un pliegue de su túnica y sacó dos objetos, un frasco pequeño de vidrio azul con un líquido espeso dentro y una moneda antigua, grande y pesada, de un metal que parecía oro pero brillaba con una luz distinta, casi rojiza. «Este remedio», dijo entregándole el frasco, «es savia de plantas que ya pocos conocen, dáselo a tu madre con fe, una gota cada mañana, y verás cómo la vida vuelve a sus ojos». «Y esta moneda», continuó, poniendo el metal frío en la palma de Mateo, «es una moneda de bendición. No es para que la guardes, ni para que la atesores. Llévala contigo y úsala solo cuando tu corazón te diga que es el momento exacto, no antes, no después. Confía en tu instinto, porque a veces lo que parece un gasto es en realidad una siembra». Mateo miró la moneda,
tenía inscripciones en un idioma que no reconocía y un peso que parecía mayor al de su tamaño. ¿Quién es usted?, preguntó con asombro. El anciano sonrió, y sus ojos brillaron a la luz de la lámpara. Soy solo un caminante que ha aprendido a escuchar el viento. Ahora duerme, que mañana el sol saldrá para ti. Mateo, vencido por el cansancio, se quedó profundamente dormido. Al despertar, los rayos del sol entraban por las grietas de la ermita y los pájaros cantaban celebrando la calma. Mateo buscó al anciano, pero ya no estaba. El lugar estaba vacío, el fogón frío, pero en su mano seguía apretando el frasco azul y en su bolsillo sentía el peso de la moneda misteriosa. Confundido pero renovado, retomó el camino a San Isidro. Al llegar, encontró a su madre peor de lo que la había dejado, pálida como la cera y apenas respirando. Sin perder tiempo, le dio la primera gota del remedio del anciano. Fue como si un milagro silencioso comenzara a operar. En cuestión de horas, el color volvió a las mejillas de doña Elena, su respiración se hizo más profunda y tranquila, y por primera vez en meses, durmió sin dolor. Mateo lloró de gratitud, sintiendo que el viaje había valido la pena. Sin embargo, la vida real tiene la costumbre de golpear dos veces. Las provisiones que Mateo trajo de la ciudad se acabaron pronto, la sequía continuaba y el dinero que había sobrado se esfumó en pagos de deudas antiguas. Semanas después, la alacena estaba vacía de nuevo. Doña Elena estaba mejor de salud, sí, se levantaba y caminaba, pero el hambre volvía a rondar la casa como un lobo paciente. Una tarde, Mateo revisó hasta el último rincón de la cocina y solo encontró polvo. No había maíz, no había frijol, no había nada. La desesperación volvió a clavarse en su pecho. Salió al pueblo a buscar fiado, pero nadie tenía para prestar. Caminó hasta el mercado local, que estaba desolado, con apenas unos cuantos vendedores ofreciendo mercancías tristes. Fue entonces cuando recordó la moneda. La sacó de su bolsillo y la miró bajo la luz del atardecer. Úsala cuando tu corazón te diga que es el momento exacto, le había dicho el anciano. Mateo sintió una punzada en el pecho. ¿Era este el momento? ¿Gastar esa moneda única, que quizás valía mucho, en un simple momento de hambre? Miró hacia su casa a lo lejos, imaginó a su madre sentada en la mesa vacía, esperando, confiando en él. Sí, se dijo, no hay mejor momento que este, porque el amor no sabe de ahorros. Se acercó a un puesto de pescado, donde un vendedor conocido, don Lucho, tenía unos cuantos ejemplares de río sobre una tabla de hielo. Don Lucho, dijo Mateo, no tengo dinero corriente, pero tengo esta moneda, ¿me alcanza para ese pescado grande? El vendedor tomó la moneda, la mordió, la miró al sol y frunció el ceño. Es rara, Mateo, parece antigua, de oro bajo quizás. No sé si vale mucho, pero como eres tú y sé lo que has luchado por tu jefa, te la acepto por el pescado más grande que tengo, uno que trajeron de la costa, dicen que es pargo rojo. Mateo aceptó el trato, sintiendo una mezcla de alivio y culpa por deshacerse del regalo del anciano, pero sabiendo que esa noche su madre comería como una reina. Llegó a casa y se puso a limpiar el pescado con cuidado. Doña Elena lo miraba con alegría. ¡Qué banquete, hijo! Dios siempre provee. Mateo sonrió, aunque por dentro se preguntaba qué harían mañana. Tomó el cuchillo y comenzó a abrir el vientre del pescado para sacarle las entrañas. De repente, la hoja del cuchillo chocó contra algo duro. ¡Crack! Sonó. Mateo pensó que era una espina grande o una piedra que el pez se había tragado. Metió los dedos con cuidado y palpó algo redondo, liso y firme. Tiró de ello y lo sacó a la luz de la vela. Se quedó sin aliento. No era una piedra. Era una perla, pero no una perla cualquiera, era una esfera perfecta, del tamaño de una canica grande, con un brillo nacarado que reflejaba los colores del arco iris, una perla rosada, de esas que los pescadores viejos cuentan en leyendas y que solo aparecen una vez en la vida. Doña Elena se acercó, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es eso, Mateo? Es una perla, mamá, tartamudeó él. Estaba dentro del pescado. Madre e hijo se quedaron en silencio, mirando aquella joya que parecía contener la luz de la luna. Al día siguiente,
Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Mateo envolvió la perla en un trapo limpio y viajó de nuevo a la ciudad, directo a la joyería más prestigiosa. El joyero, un hombre de monóculo y guantes blancos, casi se desmaya al verla. «Joven», le dijo con voz temblorosa, «en mis 40 años de oficio nunca había visto una perla natural de este tamaño y de esta pureza, es una rareza biológica, una fortuna». El hombre le ofreció una suma de dinero que Mateo no podría haber ganado ni en 10 vidas de trabajo duro. Mateo aceptó, pero antes de firmar el recibo, pidió que le separaran una parte en efectivo y el resto lo pusieran en una cuenta segura. Salió de la joyería mareado, no por la altura de los edificios, sino por el vértigo de saber que su vida y la de su madre habían cambiado para siempre. Regresó al pueblo, pero no lo hizo con alardes ni comprando lujos innecesarios. Lo primero que hizo fue arreglar su casa, ponerle un techo nuevo que no llorara con la lluvia, comprar muebles cómodos para su madre y llenar la alacena. Pero Mateo sentía que algo faltaba, una deuda pendiente que no se pagaba con dinero. Así que, una semana después, preparó una mochila con víveres y tomó el camino hacia la montaña, buscando la ermita. El día estaba despejado y el sol calentaba la espalda. Al llegar al lugar, la encontró tal como la recordaba, vieja y solitaria. Entró con el corazón en la mano, esperando ver al anciano para agradecerle, para decirle que su moneda había comprado el pescado que traía el milagro. Pero la ermita estaba vacía. No había estera, no había fogón, no había rastro de que alguien hubiera vivido allí. Mateo buscó alrededor, llamó, gritó, pero solo el viento le respondió. Desconcertado, se sentó en el suelo de piedra y fue entonces cuando vio algo en el rincón donde el anciano había estado sentado. Era una nota escrita en un papel amarillento, sujetada por una piedra pequeña. Mateo la tomó y leyó con manos temblorosas: «Hijo, la moneda no tenía magia, y el pescado no fue casualidad. La verdadera perla siempre estuvo dentro de ti, en tu inquebrantable fe y en el amor por tu madre. Dios no necesita monedas para hacer milagros, solo necesita un corazón dispuesto a darlo todo cuando no tiene nada. Usa bien tu bendición». Mateo lloró allí mismo, solo en la montaña, entendiendo por fin el misterio. Comprendió que el milagro no fue el dinero, el milagro fue no rendirse, el milagro fue la generosidad de gastar su último recurso por amor, el milagro fue confiar cuando todo decía que no había salida. Regresó al pueblo convertido en un hombre nuevo. No se guardó la riqueza para él solo. Mateo usó gran parte del dinero para construir un sistema de riego para San Isidro, trayendo agua desde la montaña para que nunca más la sequía matara la esperanza de sus vecinos. Construyó una pequeña clínica y una escuela, y se aseguró de que ningún anciano del pueblo pasara hambre. La gente decía que Mateo había tenido suerte, que se había sacado la lotería, pero él, cuando le preguntaban, solo sonreía y tocaba su pecho, sabiendo que la verdadera fortuna no estaba en el banco, sino en la capacidad de seguir caminando bajo la tormenta confiando en que, al final del camino, siempre hay una luz esperando. Y ahora, quiero preguntarte algo directamente a ti, que has escuchado esta historia hasta el final: ¿qué es esa moneda que estás guardando con miedo? ¿Qué es eso que te niegas a soltar porque crees que es lo último que te queda? Tal vez no sea dinero, tal vez sea perdón, tal vez sea tiempo, tal vez sea una oportunidad de ayudar a alguien. Recuerda a Mateo. A veces, para encontrar la perla, hay que tener el valor de entregar la moneda. A veces, el milagro está justo detrás de ese acto de fe que te da terror realizar. No te aferres a la escasez, suelta, confía, da con amor, porque las manos que se abren para dar son las únicas que están listas para recibir. La vida tiene formas misteriosas de devolvernos lo que entregamos. Si sientes que estás en medio de tu propia tormenta, si la lluvia no te deja ver el camino, no te detengas, sigue caminando, porque quizás tu ermita está a la vuelta de la esquina y tu milagro está esperando a que tomes esa decisión valiente. Si esta historia ha tocado tu alma, si te ha hecho repensar tu fe y tu esperanza, te pido que hagas algo muy importante: suscríbete a este canal. Al hacerlo, no solo nos apoyas a nosotros, sino que te aseguras de seguir recibiendo estos mensajes que son alimento para el espíritu. Dale me gusta al video y compártelo con esa persona que sabes que está pasando por un momento difícil. Podría ser tú el ángel que le lleve la luz que necesita.
Y antes de irte, mira el video que aparece ahora en tu pantalla, es otra historia poderosa que estoy seguro te inspirará a ver la vida con nuevos ojos. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y recuerda, Dios nunca llega tarde, llega en el momento exacto. Nos vemos en la próxima historia.